vamos a comenzar a explicar los temas de el parcial 1, en este caso de estructuras 1A, ¿sí? Primero, si nosotros nos fijamos, yo voy a tomar como referencia este que es uno de los temas, el tema 2, decía dibujar esquemáticamente y a escala aproximada, los dibujos deben ser claros y legibles en cada punto, y acá arranca, dice: dada la planta de arquitectura de una construcción de mampostería sismo resistente de 0,30 y 0,15 metros, dice centímetros ahí, pero sería metros la unidad, de espesor, ladrillos cerámicos macizos. Este es un dato sumamente importante y ya vamos a explicar por qué. Ubicada en la ciudad de Córdoba. Primero dice, te piden esquemáticamente la planta de estructuras, seleccionando y denominando los muros de mampostería aptos para soportar cargas sísmicas según las condiciones reglamentarias, armar y denominar las losas y agregar vigas y columnas solo si son necesarias para soportar cargas verticales, y te dice designarlas. Y acá hay un dato también que yo lo voy a remarcar. Fíjense, saco acá mi gomita. ¿Cuál es el dato? La condición del reglamento. Fíjense que dice longitud mínima de muro aislado 1,50 y de muro vinculado 1,20. Para esta construcción vamos a aclarar que esta situación en realidad sale del reglamento, pero tiene que ver con un pequeño cálculo y ahí vamos a explicar. Primero, lo primero que uno tiene que hacer cuando uno va a diseñar la estructura es definir justamente los muros portantes. ¿Y yo cómo voy a definir esos muros portantes? Primero, yo me voy a fijar qué tipo de mampuesto es. Y vos me dirás, ¿por qué qué tipo de mampuesto? Nosotros vamos a trabajar con ladrillos macizos. ¿Quiénes son los ladrillos macizos? Pueden ser muritos de 0,30 de espesor o muritos de 0,15. Son los ladrillos naranjas, los comunes, los que son bien compactos. Vamos a tener dos tipos de muro. El muro de 30 generalmente es para los muros exteriores, es el gruesito, y el 15 generalmente es para los interiores. Pero ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Si yo tuviera, por ejemplo, en una casa, de este lado tengo el baño y de este lado tengo la cocina, supongamos, ¿no? Y acá tengo la bacha donde yo tengo agua, y acá tengo, por ejemplo, todos los artefactos que involucran algún tipo de cañería sanitaria, cañería de agua. Y yo acá estoy trabajando con un muro, en este caso es un muro de 0,30. ¿Qué sucede? Si es un muro de 30, yo no puedo considerar la totalidad del muro, porque hay una parte que yo voy a trabajar con toda la cañería y se va a romper. Entonces lo que uno puede optar es decir, bueno, yo trabajo con 15 como portante y los otros me van a servir para poner toda la cañería. A lo mejor simplemente paso el caño para acá. ¿Se entiende? Entonces en este caso tomaría 0,15 nada más como portante. Vuelvo a repetir, si yo tuviera un muro de 30 interior, no es lo normal, pero por las dudas. Si yo, por ejemplo, tengo un muro de 15 y de este lado tengo el baño y de este lado tengo la cocina, estamos trabajando acá con un muro de 15, este muro no es portante. Directamente no lo tomo como portante porque viene el plomero y me rompe todo el muro, y directamente eso deja de tener una capacidad resistente como portante, ¿sí? Esto estamos hablando de los ladrillos macizos, pero ¿qué pasa? Que también yo puedo tener bloques, y los bloques son los ladrillos huecos. Puedo tener bloques cerámicos, los cerámicos son los naranjas, y esos podemos trabajar a lo mejor con 18 centímetros y 8 centímetros de espesor. Y también tenemos los bloques de hormigón, que son los grises, ¿sí? Que los de hormigón generalmente trabajamos con bloque de 19 centímetros. Pueden aparecer también más finitos, pero eso ya no los tomo como portantes. Quiero hacer una aclaración acá. Si yo trabajo con bloques cerámicos, los muros de 18 los puedo considerar como portantes, los de 8 no. Si trabajo con bloques de hormigón, considero solamente los de 19 portantes, pero acá vamos a hacer una aclaración. Si son bloques huecos y yo acá
tengo un murito que tiene 20 o 22 con revoque, supongamos que el espesor le dé 20 y acá tengo de vuelta, tengo el baño y acá tengo la cocina, ¿qué va a pasar? Que viene el plomero y esto es todo hueco, ¿no? Ya sea, vuelvo a repetir, el bloque de hormigón o el bloque cerámico lo rompe todo. Entonces, ¿qué significa? No lo voy a considerar como importante, ¿sí? Eso por un lado, para tener en cuenta, muy, muy importante a la hora de definir los muros. Y después, en cuanto a la condición, el reglamento me dice que para muros aislados, yo debo hacer un cálculo. H sobre 2,2. Y para muros vinculados, H sobre 2,6. Tenía 2 en la cabeza y me había salido un 1. Acá medio raro quedó, pero es 2,2. ¿Sí? Esto a mí me va a dar un valor y esto lo comparo con lo que me dice el reglamento, que es lo mínimo, que es 1,50 para muros aislados. Y este cálculo lo comparo con 0,90. Me sale el 1 a cada rato, cada vez que escribo. Y el muro vinculado, hago el cálculo y lo tengo que comparar con 0,90 y de estos dos adopto el mayor. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que ustedes se den cuenta y de estos dos siempre adopto el mayor. El muro aislado es el murito que está solo en la planta y el muro vinculado puede ser que trabaje con un murito en L, con un murito en T, entonces de borde a borde yo tendría que tomar la medida para ver cuánto mide, ¿sí? Pero vamos a esto que me interesa. ¿Quién es el H? El H es la distancia a eje entre encadenados horizontales. Y fíjense que yo acá les voy a hacer como una pequeña vista. Si yo acá tengo, supongamos que esto es un cimiento común, y yo acá tengo un murito que es enmarcado, es un muro que tiene un encadenado, vuelvo a repetir, este es un cimiento común. Este es el encadenado horizontal superior. Este es el encadenado horizontal inferior, lo estoy viendo en vista, y este es el encadenado vertical, ¿sí? Entonces, la distancia H es la distancia eje entre encadenados, que en el caso del examen ya se los habían dado resuelto a esto. Esto era el H, ¿sí? Por eso es que cuando uno ve un cortecito por ahí, uno agarra y dice, bueno, veo el corte, y cuando es una plantilla, el encadenado inferior está incluido en la plantilla y el de arriba está incluido en la losa. Entonces el H, esa distancia eje entre encadenados, es esta, ¿sí? Ese es el concepto de acuerdo al reglamento. ¿Qué pasa en este ejercicio y en la mayoría de los ejemplos? Se los dan resuelto a esa parte, pero por las dudas yo quiero que chequemos un caso. Supongamos que acá yo tome medidas y desde acá hasta acá a lo mejor tengo 4 metros y desde acá hasta acá esta losita tenía 20 y la plantilla abajo tiene 0,20, ¿sí? Si yo quisiera tomar el H de cálculo acá, fíjense que es de eje a eje, entonces yo tomaría 4 más 0,10 de arriba más 0,10 de abajo. Entonces, ¿cuánto me queda el H? 4,20, porque es la distancia eje. Vuelvo a repetir, ¿no? Fíjense cómo se los marco acá. Yo tengo 4, que es desde abajo hasta el borde superior de la plantilla, ¿sí? Le sumo los 10 de arriba del espesor de la losa y le sumo los 10 centímetros de abajo de la plantilla, ¿sí? Entonces, si yo quiero trabajar con un muro aislado, voy a hacer H, que es 4,20, dividido 2,2. Fíjense que cuando yo hago ese cálculo, 4,20 dividido 2,2, esto a mí me da 1,9 metros o 1,50, que es lo que dice el reglamento. Entonces, ¿cuál de los dos tomo? 1,90. ¿Qué implica eso? Que cuando yo vea un murito en la planta y ese murito está solo, de borde a borde mínimamente tendría que tener 1,90 para que yo lo considere portante. Cuando está solo, ¿qué significa? Si yo veo un muro que está solo en la planta y mide 1,50, ¿lo tomo como portante? No.
¿Por qué no lo tomo como portante? Porque yo ya había sacado el cálculo, es una relación de proporción con la altura. Entonces no es que siempre voy a tomar unos 50, no. Si yo tengo un murito que es muy alto, yo tengo que hacer el cálculo de estos dos, voy a tomar siempre el mayor. Si yo tomo un muro vinculado, va a ser igual al H, que era 420, dividido 2,6. El 2,2 y el 2,6 son valores fijos del reglamento. Si yo hago 420, dividido 2,6, 1,61. O 0,90, que me decía el reglamento. Entonces, ¿cuál de los dos tomo? El más grande, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un murito, por ejemplo, un murito en L, de borde a borde, yo tendré que tener mínimamente 1,61 para considerarlo portante. Mínimamente para que yo lo considere portante, ¿sí? Ojito con esto para tenerlo en cuenta y para tenerlo presente con el tema de los espesores, ¿sí? Fíjense, vuelvo al examen acá. Acá ya me lo dieron, porque fíjense, dice la longitud mínima del muro aislado es 1,50 para esta construcción, aclaro entre paréntesis. Y la longitud mínima para el muro vinculado es 1,20 para esta construcción también. Entonces, cuando yo vaya acá a la plantita, yo primero me fijo y digo, ¿cómo era el tema este de los muros? Estábamos hablando de muros de 30, son ladrillos cerámicos macizos. Entonces, todos los muros exteriores son de 30, yo me fijo acá, este tiene 5,90, está perfecto, fíjense que lo voy a rayar acá. Este lo voy a tomar como portante. Este pedacito tiene 0,60, ni lo miro. ¿Y por qué no lo miro? Y porque ni siquiera llega a lo mínimo para que sea portante. Este de acá tiene 0,95. Y vos me dirás, pero no está vinculado este pedazo. No, porque este pedazo no es portante, entonces este trabaja como aislado. Ni lo miro tampoco. Miren acá, este tiene 2,20. La longitud mínima era 1,50. O sea que lo miro a este. Fíjense que lo corto ahí. Y vos me dirás, ¿y por qué lo corté ahí? Porque este pedazo no es portante, este tiene 0,75 y para muros vinculados debía tener 1,20, ¿sí? Este tiene 0,90, no me sirve, entonces este sí me sirve, el murito en I. Todo este sí lo marco como portante y fíjense que acá, todo este que es el murito de 30, todo este va como portante, ¿sí? Atención acá. Me voy a la cañería. Fíjense que tengo toda la cañería concentrada en este murito. ¿Lo tomaré como portante? Ni. Es un murito de 15 y todo esto queda todo perforado cuando viene el plomero. Me voy acá. Este murito es de 15. Y si es un murito de 15, no lleva cañería. ¿Y por qué no lleva cañería? Y porque veo que todos los artefactos están de este lado. Entonces, este pedacito no juega porque es un pedacito chiquitito para el placar, pero yo este lo debería haber considerado portante. ¿Se entiende? Todos estos muritos son los muritos portantes. Entonces yo primero definí los muros portantes y después me dice, bueno, ahora fíjate y arma las losas, agrega vigas y columnas solo si son necesarias y las designas. Entonces, yo acá, fíjense que lo que voy a hacer... Voy a poner el papel manteca. Voy a ponerle un pedacito para que no se me mueva. Un pedacito de cinta. Si es que quiere salir la cinta. Siempre hay que trabajar con el papel manteca porque si no después se mueve todo y se arma un lío bárbaro. Ahí está. Entonces yo lo voy a hacer a mano alzada para hacerlo más rápido, ¿sí? Yo lo que hago es marco los muros portantes. Vuelvo a repetir, yo lo estoy haciendo mano alzada. Este es un muro portante, le hago como un rayadito para que se note bien. Dijimos que el otro muro portante era este. Lo pueden lavar también si quieren. Ahí. Este era el otro murito portante. Obvio que ustedes siempre es más prolijo con una regla. Yo acá los efectos de hacerlo bien rápido lo estoy haciendo mano alzada, pero en el caso de ustedes es mucho mejor hacerlo más prolijito, ¿sí? Quiero que vean esto.
Estos son mis únicos muros portantes, ¿no? Fíjense que cuando yo levanto se ve claramente dónde están los muritos portantes, ¿sí? Entonces, yo ahora voy a chequear porque me dice que yo arme losas. Tengo que ver dónde está la losa. Entonces hay un error muy grave que no puedo cometer y es comerme esta línea de proyección. ¿Se entiende? Siempre cuando yo vea toda la planta tengo que mirar muy bien si no tengo una línea de proyección porque ahí yo tengo una losa. Entonces, yo voy a hacer esto acá. Voy a marcar con una línea. Voy a marcar con una línea. Marco ahí. Todo esto sería como el perímetro del techo. Marco ahí. Marco ahí, ¿sí? Fíjense, vuelvo a repetir, esto es todo el perímetro del techo. Esto es lo que yo tengo que techar. Fíjense, lo estoy levantando para que se vea bien. Esto es lo que yo tengo que techar, entonces yo voy a pensar en lo siguiente. Si yo estoy viendo prácticamente esta figura es como un rectángulo, entonces yo podría haber resuelto y podría haberme imaginado trabajar con una losa en este sentido. Estamos trabajando con una luz chiquitita. Tenemos 290 más 0,95, estamos con 3,85, o sea que tranquilamente esta podría ser una losa armada en X. Recordemos el tema del símbolo. Cuando yo armo una losita en una dirección, lo voy a recordar acá. Si yo armo una losa en una dirección, se generan las dos líneas en el sentido en que está armada y en el sentido perpendicular líneas de trazos, ¿sí? Cuando yo trabajo con una losa en dos direcciones, se hace la doble línea en el sentido más cortito y en el otro sentido línea llena, pero trabaja en dos direcciones. Y cuando yo trabajo con un voladizo, estoy trabajando de esta manera. Las dos líneas están agarradas del único borde justamente que vuela y el sentido perpendicular línea de trazo, pero no se genera ninguna línea de este lado, ¿sí? Vamos a recordar otra cosa más. Si yo hablo de losas macizas en cuanto al espesor, estamos hablando entre 9 y 15 centímetros de espesor aproximadamente, son lositas compactas. Y hablo después de losas alivianadas. Aliviandas. No. Bueno, ustedes me entendieron. Alivianadas de 15 centímetros en adelante. Y acá podemos tener las losas con viguetas y bloques, y también podemos tener las nervuradas, donde uno genera un nervio y uno le puede poner un casetón, un bloque de telgopor, ¿sí? Generalmente trabajamos con losas con viguetas. Losas con viguetas cuando tenemos ya luces que superan generalmente los 4,50 por ahí. Si la luz de la losa supera los 4,5 metros, por ahí ya es conveniente no trabajar con una losa maciza, sino ya trabajar con losa con viguetas, ¿sí? Entonces, yo acá, fíjense que armo esta losa en el sentido X, pero si yo le quiero apoyar esta losa, acá tengo un muro, pero acá voy a necesitar una viga. Y esa viga va a tener que caer en una columna porque no tengo otro apoyo. Esta será una columna, a lo mejor columna 1. Y de este lado también, porque si no, no tengo dónde apoyar la viga, columna 1. Fíjense cómo va cambiando, ¿no? Yo tengo que fijarme dónde apoyo esa losa y esta la voy a trabajar con el concepto de el voladizo. Esta losa es un pedacito que vuela de esta. Si yo incluso me imaginara, es como un hierro que cruza para este lado y acá también en la parte superior lo agarra, ¿sí? Que eso ustedes lo ven con mayor detenimiento después en estructuras 2, ¿sí? Yo podría haber trabajado con una losa en X, sí. Y fíjense que vos me dirás, bueno, pero si todo esto es una losa, yo acá podría generar una viga. Esta es una viga, ya la vamos a nombrar, la voy a poner así para que se vea. Esto sería un borde de losa y esto sería un borde de losa porque no estoy apoyando ahí, ¿sí? Fíjense, vuelvo a mostrar así. Yo acá estoy apoyando en una viga, acá tengo otra viga, acá tengo la otra viga, ¿sí? Estoy cubriendo los apoyos de esta losita que está apoyando en X, ¿sí? Cuando yo me voy a ver este rectángulo, yo tengo acá 4 metros y acá de este lado
tengo 0,90 más 0,70 más 2,60, tengo 4,20, o sea que por poquito, pero esta luz es más chica. Entonces yo podría haber trabajado con una losa quizás en este sentido. ¿Sí? O sea, donde yo estoy apoyando acá, en esta, que yo acá generaría una viga. Y también fíjense que otra opción podría haber dicho, bueno, pero ya acá podría haber cruzado una viga. Sí, fíjense que podría haber cruzado una viga también y haberla armado toda en este sentido. Se los hago acá para que ustedes lo vean. Yo podría haber hecho esta propuesta así, acá. Fíjense que esto podría haber sido así y esta podría haber sido así. Y acá el voladizo en este sentido también. Y fíjense por qué yo lo podría haber hecho. Porque acá, si yo pusiera una viga, no me cruza por el medio del espacio. Entonces hay que tener mucho cuidado también con la arquitectura. No me puede cruzar por cualquier lado la viga. En eso hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿sí? Si yo tengo que nombrar, yo podría decir el MX1. Este puedo nombrar MI1, MI2, MI3, MI4, ¿sí? Y acá yo podría haber trabajado con esta, que puede haber sido, fíjense, en X, ¿cuántas vigas tengo? Una sola. BX1, y acá B1X, B2X, B3X, ¿sí? Tengo solamente 3 vigas y ahí tengo mi plantita de estructuras, teniendo cuidado del tipo de mampuesto con el que estoy trabajando, las medidas que me pasaron las reglamentarias y también no comerme ningún borde de losa, ¿sí?